coordinador federal Iniciativa HEARTS del Programa de Salud en el Adulto y en el Anciano dentro de Senaprece. Nos presenta resumen políticas públicas en materia de enfermedades cardiometabólicas. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días a todos. Ahí está la... Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, y sobre todo que esté muy concurrida esta mañana para hablarles acerca de lo que estamos haciendo en materia de enfermedades cardiometabólicas como políticas públicas y sobre todo para enmarcar esta capacitación que se va a hablar sobre infarto al miocardio, pero que sin duda tiene una comunicación con las políticas públicas que estamos haciendo, particularmente empezando desde el primer nivel de atención. Entonces, sin más preámbulos, en el afán de no entretenernos mucho en esta parte que seguramente todos ustedes conocen, la grave problemática que tenemos de enfermedad cardiometabólica, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo prácticamente, es una situación que tiene más de 4 décadas que pues ha tenido una tendencia hacia la alza y que hoy por hoy en nuestro país se traduce en que 7 de cada 10 mexicanos viven con sobrepeso o obesidad, 3 de cada 10 con hipertensión y 2 de cada 10 con diabetes o con dislipidemia. Lo interesante de estas cifras, además de que son cifras que no son nada alentadoras y que si revisamos históricamente hacia atrás podemos ver que siguen incrementándose, uno de los puntos muy importantes es que la mitad de las personas que viven con estas condiciones de salud viven con ellas y no las conocen. Entonces es una doble problemática, porque el hecho de no conocerlas genera que estas personas se den cuenta que viven con estas condiciones ya cuando tienen complicaciones, sobre todo complicaciones ya con daño estructural, que ya son complicaciones muchas veces irreversibles y que nos generan mayor problemática y justamente que se va haciendo una bola de nieve que nos lleva hasta los desenlaces cardiovasculares mayores, como pueden ser los 2 tipos de infarto, tanto cardíaco, cerebral o incluso la muerte por cuestión cardiovascular. Y justamente estas muertes, pues aquí les presento la mortalidad del 2020, que es la que ya está totalmente cerrada y confrontada, y del 1.086.000 muertes que existieron. Muy a pesar de la pandemia, ustedes pueden ver que la primera causa de mortalidad en nuestro país, con más de 218.000 muertes, sigue siendo las enfermedades cardíacas, seguidas muy de cerca de la COVID y también muy de cerca de la diabetes, con más de 151.000 muertes. Y lo interesante también de esta mortalidad es que en realidad los pacientes no mueren a consecuencia de la diabetes, sino de las comorbilidades asociadas, no atendidas, que tienen estos desenlaces cardiovasculares. Si viéramos con más detalle esta mortalidad, ustedes pueden ver que de ese total de defunciones por enfermedades del corazón, 76.3% son atribuidas a enfermedades isquémicas del corazón, de etiología aterotrombótica. Y por otro lado, 15.6% están asociadas a enfermedades hipertensivas. Y en ambas situaciones también contribuyen a la discapacidad de los pacientes, porque en ambas situaciones el paciente cursará antes de la muerte en una gran proporción con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué decimos de la mortalidad cardiovascular? Que ustedes pueden ver que el lugar que ocupa México entre los países de la OCDE, pues el primer lugar en mortalidad cardiovascular, ¿no? Entonces, creo que la problemática es de alta importancia de atenderse. Por toda esta situación y aunado a todos los rezagos en salud que han existido, uno de los enfoques que se vislumbró precisamente para tratar de incidir en esta situación fue el reforzamiento del primer nivel de atención de salud.
particularmente con dos estrategias. Una que es HEARTS, que seguramente le estaremos poniendo un nombre local para mayor identidad, pero HEARTS es una estrategia que busca la reducción de la morbimortalidad cardiometabólica con un enfoque en la estratificación y el control del riesgo cardiovascular, sin dejar de lado la prevención secundaria en un entorno de atención primaria de la salud. Y aquí es atención primaria, no primer nivel, entendiendo el continuo de atención en la atención primaria, entre cada uno de los niveles, ¿sí? Pero con una comunicación estrecha entre ellos. Y por otro lado, la que nos atañe en este momento, que es YAMMX o código YAMMX, que busca precisamente la reducción de la mortalidad cardiovascular por infarto agudo del miocardio en la población mexicana mediante la detección, traslado y atención oportuna de las personas que están teniendo un evento isquémico cardíaco. Todo esto, como ustedes lo pueden ver en la parte inferior, a través de las redes integradas de servicios. Entonces, una de estas dos políticas públicas es la iniciativa HEARTS, que, como les comentaba hace un momento, es una iniciativa global que se enfoca en la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, haciendo un énfasis muy importante en el control de las principales enfermedades cardiometabólicas. La hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, obviamente la obesidad y el sobrepeso como factor de riesgo, a partir de la identificación y reducción del riesgo cardiovascular, que esta es una de las piezas centrales de HEARTS, junto con la prevención secundaria y la atención primaria de la salud. Esta iniciativa ha sido propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, que la propone a México, se decide adoptar. México ha sido el 12º país que adopta la iniciativa HEARTS y se ha decidido que la conduzca la Secretaría de Salud a través de Senaprece, con el acompañamiento estrecho de la Organización Panamericana de la Salud. Y adicionalmente ustedes pueden ver ahí en la diapositiva los diversos actores que han contribuido precisamente para desarrollar todo el marco documental y la evidencia de la implementación de HEARTS en nuestro país. HEARTS como tal es un paquete de salud pública que contempla 7 módulos. Cada uno de estos módulos es un documento técnico en el cual se aportan algunas de las herramientas para los profesionales de la salud en virtud de poder transmitir ese conocimiento hacia los pacientes y lograr hacer algunos cambios, porque en realidad yo siempre les digo que HEARTS no viene a descubrir el agua caliente, a cambiar radicalmente lo que hacemos, pero sí tiene algunos aportes muy interesantes, como por el simple hecho de organizar cómo vamos a hacer la atención de nuestros pacientes y poder cambiar un poco la perspectiva de cómo enfocamos nuestros esfuerzos para que estos pacientes lleguen a metas. Ustedes pueden ver que se compone como de un acrónimo. Cada una de estas letras es un documento. La H, que corresponde a hábitos y estilos de vida saludable, que es un módulo en el cual nos dota a nosotros como profesionales de la salud algunas herramientas de cómo hacer entender al paciente que el tratamiento no farmacológico es tan importante como el tratamiento farmacológico, que es la mitad, y sobre todo que es un tratamiento que no es opcional, como muchas veces hasta los propios profesionales de la salud creemos que es, ¿no? No, es que ya le dije que tiene que hacer ejercicio, ya le dije que tiene que comer mejor y no lo hace, pero pues ni modo. Y entonces esa perspectiva, desde que nosotros la cambiamos en nuestro día a día, tenemos que transmitírselo al paciente precisamente para que tenga en consideración que así tome la cantidad de medicamento que tome. Si no cambia la situación que lo llevó hasta ese lugar, no va a haber un cambio realmente. La E, que es de evidencia, que trata de los protocolos de tratamiento clínico basados en la evidencia, que nos provee una guía precisamente para poder desarrollar protocolos de tratamiento farmacológico que esté basado en la evidencia y que tenga algunas características, que sea un protocolo lo más simple posible, que utilice fármacos de mejor perfil farmacológico, ¿sí? Para salir de ese viejo paradigma de la monoterapia y de los medicamentos que históricamente hemos utilizado y que está más probado que
son mucho menos eficaces y que se tienen que usar dosis más altas y que muchas veces, a pesar de incluso rebasar las dosis altas, no vamos a alcanzar el control de estos pacientes. Y sobre todo, mientras más arriba está la dosis, más posibilidad tenemos de ocasionar efectos secundarios en lugar de un alcance de metas. La A, acceso a medicamentos y tecnologías esenciales que nos brindan las herramientas, sobre todo para tener algunas consideraciones de cómo hacer nuestras solicitudes, nuestras programaciones, nuestros cálculos de los medicamentos. Y también el hecho de tener en consideración algunas tecnologías, como por ejemplo los medidores de la presión arterial, que sean medidores automáticos digitales y sobre todo que estén validados. La R, el módulo de riesgo, del manejo del riesgo cardiovascular, que es sin duda uno de los puntos centrales de Hearts, y en un momentito más vamos a platicar un poco más acerca de esta parte del riesgo cardiovascular. La T, que es el trabajo basado en equipos multidisciplinarios, y aquí nos habla un poco acerca de esta forma de redistribuir el trabajo para que no esté cargado en un solo profesional de la salud. Tenemos diversos profesionales de la salud que muchas veces están en el primer nivel de atención y muchas veces estamos como muy encasillados en algunas tareas, y repartiendo estas tareas de una mejor manera nos podemos apoyar para brindar una mejor atención al paciente. La última, la S, que habla sobre, como cualquier otra intervención, un sistema de monitoreo que precisamente incluye una serie de indicadores para poder medir cómo estamos haciendo las cosas y poder ajustar algunas acciones para alcanzar mejores resultados. Ahora, adicionalmente hay otro módulo que es el de Hearts D, que habla sobre el diagnóstico y manejo de la diabetes tipo 2, y en la parte de abajo ustedes pueden ver que hay una guía de implementación. Entonces, otro de los puntos que tiene Hearts es que promueve precisamente la medición precisa de la presión arterial mediante la utilización de una técnica correcta de medición. Pareciera algo obvio, pero realmente no siempre tenemos todas las precauciones a la hora de medir la presión arterial de nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, están viendo uno de los pósters que se utilizan en las áreas clínicas donde se hace la medición de la presión arterial. Y es como a modo de un checklist de ir viendo lo que tenemos que hacer para preparar al paciente para hacer una medición correcta de la presión arterial. Ya que si yo no observo este tipo de circunstancias, nos puede generar que tengamos una lectura incorrecta, porque el hecho de que el paciente esté conversando, el hecho de que tenga las piernas cruzadas, que no esté recargada su espalda, nos puede incrementar el número de milímetros de mercurio de la lectura de la presión arterial. Adicionalmente, si el paciente tiene ganas de orinar o si llega rápido, lo sentamos y le medimos en ese momento la presión arterial, seguramente nuestra lectura va a ser incorrecta. Por otro lado, además de la técnica, como les decía hace un momento, la utilización de los dispositivos electrónicos validados. Desde antaño utilizábamos los dispositivos mercuriales, que a partir del 2017 ya fue por normatividad que tenían que estar fuera de las áreas clínicas. Ya eso incluyó a los termómetros, a las amalgamas dentales, a muchos dispositivos de utilización clínica que incluían el mercurio. Entonces nos quedamos en la gran mayoría de los casos con los dispositivos aneroides, que han sido muy útiles, sin embargo tienen algunos puntos a destacar. Uno de ellos es que se necesita tener una técnica correcta de la medición, porque pues, se involucra la utilización del dispositivo junto con el estetoscopio. Otra de las problemáticas es que, si ustedes ven, es usuario dependiente, porque el reloj que utiliza el esfigmomanómetro para la lectura no trae toda la numeración. Entonces, justo tenemos que coordinar la vista cuando escuchamos los sonidos, vemos la oscilación de la aguja y muchas veces, pues como que tiene tanto, ¿no? Pero no es una lectura precisa. Y un tercer punto, en contra, por así decirlo, es que la gran mayoría de los que están en áreas clínicas no están calibrados. Y ustedes lo pueden ver, ven el reloj y está desplazada la aguja por arriba o por abajo del cero. Entonces, todos esos detalles
incluyendo la parte de cómo posicionamos al paciente, nos puede hacer una diferencia entre que subdiagnostiquemos o sobrediagnostiquemos hipertensión en nuestros pacientes. Otro de los puntos que les mencionaba hace un momento era la parte del tratamiento farmacológico. Previamente, antes de hacer la implementación en nuestro país de HEARTS, se ha hecho un trabajo bastante intensivo con el grupo de expertos convocado por diversas instituciones, por la CINSAE, la Comisión Coordinadora de Hospitales de Alta Especialidad, por INSABI, por Hacienda, precisamente buscando esta estrategia de optimización de los medicamentos, porque una de las realidades que pasa es que habitualmente se solicitan pues los mismos fármacos, habitualmente, y les digo desde hace muchos años, que quien solicita los medicamentos se supone que debería solicitarlos con base en algunos detalles, ¿no? En la cantidad de pacientes tratados, la cantidad de pacientes no controlados, cuántos pacientes nuevos esperan a tener, ¿sí? Sin embargo, la realidad de esos cálculos es que si aparecen 40 medicamentos, pues de los 40 se pide un poquito. Entonces, aquí el punto era que si ustedes revisaban esos 40 medicamentos, solo había 2 combinaciones a dosis fija y todo lo demás era monoterapia. Y uno de los puntos muy importantes es transitar de ese viejo paradigma de tratamiento a la monoterapia como punto inicial, y después pues vamos a ver si le subimos a media tabletita más u otra. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos confería a varias cosas. Primero, que teníamos que usar altas dosis en monoterapia, que esas altas dosis se podían traducir en efectos adversos no deseados, y eso nos traducía en que el paciente abandonara tempranamente el tratamiento. Entonces nos restaba adherencia. Y muchas veces teníamos que poner 2 o 3 o 4 veces al día la ingesta del medicamento. Entonces, lo que se buscó con esta estrategia de optimización es cambiar este paradigma de la monoterapia y trasladarlo a combinaciones desde el inicio, una combinación dual desde el inicio del tratamiento, con escalamiento progresivo hasta 3 o inclusive algunos pacientes que requirieran 4 fármacos, que sería sumamente pocos los pacientes que requieren 4 fármacos. La generalidad es que más del 56% de los pacientes con hipertensión, por ejemplo, se pueden controlar con una terapia dual bien establecida. Y por otro lado también la transición hacia esas combinaciones a dosis fija, en donde en una sola tableta podamos tener 2 o 3 activos para darle menos unidades al día al paciente y con eso buscar la adherencia, porque está muy probado que mientras menos cantidad de tabletas y menos frecuencia al día es mucho más factible que estos pacientes tengan adherencia terapéutica. Además de que el hecho de dar combinaciones reduce sustancialmente los efectos adversos de los medicamentos por bloqueos o por cruces de mecanismos de ocurrencia de estos efectos adversos. Ahora, dentro de HEARTS se utiliza una vía clínica. En este caso aquí están viendo un ejemplo de la vía clínica de hipertensión, en la cual pues se engloban todas estas situaciones que les he mencionado. La medición correcta de la presión arterial, el cálculo del riesgo cardiovascular con una calculadora, que en un momento más les voy a contar un poco más de ella, y a partir de ese riesgo calculado podemos establecer qué medicamentos adicionales al tratamiento farmacológico estricto para esta condición de salud requerimos agregarle. Si necesitamos, qué tan intenso necesitamos iniciar el tratamiento, con qué frecuencia lo vamos a escalar, y sobre todo el tratamiento adjunto, a lo mejor si el paciente es de alto riesgo o muy alto riesgo, que requiera la utilización de ácido acetil salicílico o estatinas. Bueno, también dentro del paquete de HEARTS se encuentran unos impulsores precisamente que van de la mano con los indicadores para ir orientando a los profesionales de la salud, implementando, a poder lograr alcanzar estas metas. Dentro de ellos los impulsores se encuentran enfocados en 5 ejes: en el diagnóstico, en tratamiento, en continuidad del cuidado y seguimiento, el sistema de prestación de servicios y el sistema de evaluación de desempeño. Uno de los puntos que impulsa HEARTS es precisamente la utilización de una
de una calculadora de riesgo cardiovascular. Y como les decía, tampoco es algo nuevo que sea el hecho de calcular el riesgo cardiovascular. Sin embargo, aquí la diferencia con otras calculadoras de riesgo es que esta calculadora incluye 6 regiones de Américas que fueron de unas tablas publicadas en 2019 por la OMS en Lancet, y ese puntaje tiene un origen de una extensiva revisión de cortes de pacientes y fueron adaptadas a 21 regiones mundiales a partir del análisis de la carga de mortalidad cardiovascular. Entonces, aquí esta publicación, esta calculadora de riesgo, lo que incluye son 2 opciones. Una opción, cuando podemos conocer el colesterol total de nuestros pacientes, y otra alternativa, si no conocemos el colesterol total. De tal manera que con seis datos del paciente que no requieran laboratorio, podemos establecer el cálculo o la posibilidad a 10 años de que este paciente desarrolle un evento cardiovascular mayor, llámese un infarto al miocardio, un infarto cerebral o muerte cardiovascular. ¿Y para qué nos funciona esto? Nos sirve para diversas cosas, entre ellas para poder primero enseñarle al paciente la situación en la que se encuentra, para que el paciente pueda dimensionar la gravedad de la circunstancia y que se empodere para poder lograr las metas de control, para poder establecer incluso nuestros objetivos de control, siendo más estrictos en pacientes con riesgo mayor y en los pacientes que tengan riesgo menor, tal vez siendo un poco menos estrictos. También nos dicta qué medicamentos adicionales vamos a necesitar para utilizar con estos pacientes, con qué frecuencia los vamos a tener que estar citando y alguna necesidad de una evaluación por un área de especialidad o de subespecialidad. Hace rato les decía que ya se encuentra implementando Hearts en nuestro país. El lanzamiento de Hearts en nuestro país fue en febrero del 2020, prácticamente 2 semanas antes de que iniciara la pandemia. Muy a pesar de ello y a pesar de todos los escollos que hubo durante la pandemia, ya que prácticamente casi al final del 2020 y durante todo el 2021, casi el 80% de las entidades federativas tuvo que hacer algunos ajustes tanto del personal como de las áreas operativas, precisamente para atender la situación de COVID. Y otra de las problemáticas que se suscitó es que hubo una disminución drástica de la ocurrencia de los pacientes hacia las unidades de salud, principalmente por un temor muy válido, que era el temor a infectarse. Y sobre todo no era el temor de llegar a la unidad e infectarse en la unidad, sino en el trayecto, porque la gran mayoría de nuestros pacientes utiliza transporte público. Entonces, otras de las barreras fueron el abasto irregular del tratamiento de algunos insumos, pero justamente hasta el momento tenemos 152 unidades en 13 jurisdicciones sanitarias que están implementando Hearts en los estados de Chiapas, Sonora, Yucatán, Sinaloa y Veracruz. Sin embargo, ya tenemos avanzado prácticamente en 3 entidades federativas, incluida Coahuila, porque ya desde el 2020-2021 hemos estado trabajando en esto, precisamente para poder arrancar la implementación de Hearts cuanto antes, porque, como les decía, esta es una visión de política pública. La realidad es que al final del 2025 estamos esperando que el 70% de las unidades de salud de primer nivel de atención al menos estén enfocadas en la iniciativa Hearts. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los aportes que nos da Hearts? Particularmente nos da algunos puntos muy específicos. La atención de las principales enfermedades cardiometabólicas centrados en este riesgo cardiovascular, precisamente para tomar decisiones clínicas. Y si se dan cuenta, no estoy mencionando exactamente ninguna de las 4 enfermedades cardiometabólicas, porque si les dijera enfocados en la hipertensión, enfocados en la diabetes, aunque así pareciera, no lo es, porque si nos enfocamos en el riesgo, tenemos que atender todas las condiciones o los factores que generan ese riesgo. Si no, estaríamos cayendo en la vieja práctica de ser del glucocentrismo o del barocentrismo o enfocarnos solo en una situación. Y en realidad
lo que tenemos que hacer es centrarnos en las necesidades cardiometabólicas del paciente. A lo mejor, muy difícilmente un paciente vive con una sola condición de salud. Habitualmente tienen binomios o un clúster de factores de riesgo, lo que mucho tiempo se ha conocido como síndrome metabólico, que es un término que todavía no sabemos si va a dejar de existir o no, pero que independientemente de cómo se llame, ¿sí? Independiente de cómo se llame, aunque se ría el doctor Patricio, todavía existe, pero independientemente de eso, es un clúster de factores de riesgo, que son un clúster de factores de riesgo mayores que nos pueden llevar a desenlaces de muerte cardiovascular. Por otro lado, como les comentaba, proporciona herramientas para asesorar la adopción de estilo de vida saludable, y no solo para el paciente, sino para el profesional de la salud, sepa cómo transmitirlo, porque muchas veces el hecho de decir, pues, haz ejercicio, come bien, eso ni siquiera nosotros mismos sabemos qué significa. Entonces, si estos mensajes le transmitimos al paciente y no le damos ejemplos, no le enseñamos cómo, difícilmente va a haber un cambio. De por sí los cambios son, en este sentido, son muy difíciles de generar. Llevan mucho tiempo, sobre todo de un autoanálisis, y lleva mucho tiempo en poder abandonar algunas cosas que están muy arraigadas y que sobre todo tenemos todo en contra para cambiarlas, ¿no? Porque son hábitos de mucho tiempo. Esta parte de los protocolos estandarizados de tratamiento también sin duda son un punto muy específico por varias situaciones. Ya les expliqué hace un momento esta situación de este cambio de paradigma de las terapias combinadas. Como les decía, aquí la búsqueda es que le demos mejores alternativas con base en el perfil farmacológico de nuestras familias terapéuticas. Hablando de hipertensión, hablando de diabetes, hablando de dislipidemia, resulta que hoy por hoy sigue vivo algo que a todas luces resulta impráctico y hasta absurdo: el hecho de tener una diferenciación en cuadros básicos en primero y segundo nivel. ¿Por qué? Por algo muy simple. El paciente tenga o no tenga acceso a medicina de especialidad, el 90% del tiempo de atención clínica va a estar en primer nivel de atención. Entonces, si es un paciente que no ha logrado controlarse con los medicamentos habituales o monoterapia, va a requerir terapia combinada. Lo mandamos al hospital, lo ve cardiología, lo ve medicina interna, lo ve nefro, regresa al primer nivel, ¿y qué pasa? Oye, pues te voy a regresar a tus viejas confiables, porque aquí yo no tengo esa combinación dual o triple. Entonces, resulta totalmente impráctico y absurdo. Absurdo porque, como les digo, el paciente el mayor tiempo está en primer nivel. Entonces, tenemos que transitar de la medicina basada en la existencia, que es la que desgraciadamente tenemos que hacer muchas veces, a la medicina basada en la evidencia. Y justamente ese es el enfoque de Hartz. La terapia combinada desde el inicio en el primer nivel de atención. No necesitamos mandar al paciente a alta especialidad para darle estas combinaciones, sobre todo porque el conocimiento de los profesionales de la salud está, y es lo que les digo, y aparte para eso son las capacitaciones. Sin embargo, el tema es que lleguen los medicamentos a donde deben de estar, y en el tránsito hacer las incorporaciones en tabletas a dosis fija, porque antes de hace un año no existían más que 2 o 3 combinaciones en el catálogo. Ya actualmente se incorporaron en los últimos 2 años alrededor de 19 medicamentos para cardio y para endocrino, que son combinaciones a dosis fija, que ya están aprobadas. Entonces, aquí el cambio de paradigma es: no tengo actualmente combinaciones a dosis fija, pues empecemos a hacerlas de manera libre. Combinemos desde el principio 2 tabletas, que no es lo ideal, pero es un paso previo a tener esta posibilidad de las combinaciones. Hasta aquí es la parte de Hartz, y ahora me voy a permitir resumirles esta parte de la estrategia YAMMX, que sin duda va muy combinada con Hartz, porque justo lo que les mencionaba de YAMMX es que esta estrategia busca hacer una reducción de la mortalidad cardiovascular de igual manera que Hartz. Hartz, si ustedes se dan cuenta, lo que busca es atender los factores de riesgo. Y YAMMX lo que busca es disminuir la mortalidad a través de la reperfusión. El hecho de que
tengamos la más alta tasa de mortalidad cardiovascular y 7 de cada 10 pacientes que mueren por cuestión cardiovascular es isquémica aterotrombótica, tenemos que resolver de alguna manera. Entonces, y tampoco código infarto es algo nuevo. Hace rato veníamos platicando, aproximadamente desde 2015 se empezó con una campaña muy intensiva, sin embargo se polarizó en una sola institución y había un enfoque un tanto erróneo, el hecho de que si no había acceso a una sala de hemodinamia, el paciente de todas formas no se iba a poder atender. Cuando la realidad es que hay alternativas muy enfocadas en un contexto pues real de distintos países, porque obviamente en la guía de práctica que ustedes busquen y manden, pues sigue siendo el estándar de atención del infarto una angioplastía primaria. Sin embargo, muchas veces los pacientes no tienen el acceso, o a lo mejor si tuvieron la suerte de estar infartándose en la puerta de la unidad coronaria, pues que a todo dar, ¿no? Pero y si no, y también véanlo, en la Ciudad de México, aunque esté en la misma delegación o alcaldía, muchas veces cruzar 3 cuadras nos implica 45 minutos por el tráfico. Entonces, ¿ustedes creen que llegaría a tiempo un paciente así? ¿Para qué moverlo con tanta prisa, ¿no? Entonces, lo que busca YAM-MX es la detección, traslado y atención oportuna con terapia farmacoinvasiva o mecánica, la que primero está disponible a través de redes integradas de atención, involucrando el programa de capacitación para el personal de la salud y una campaña de comunicación social, porque también otra de las problemáticas que tenemos es que difícilmente la población tiende a identificar un infarto. Haciendo algunas revisiones con Ciudad de México, por ejemplo, nos daban un dato que pareciera irreal, pero que yo no lo dejaría como irreal. El número de llamadas de solicitud de una ambulancia por un infarto era totalmente irrisorio, ¿no? 6 en un año. Dices, oye, pues ¿qué está pasando, no? O sea, sí identifican que una ambulancia sirve para un atropellado o para alguien que lo golpearon, pero está completamente fuera de cualquier razonamiento, que si una persona tiene dolor de pecho, no le abren una ambulancia para que lo lleven a un hospital y que lo atiendan, ¿no? Entonces, todo esto se busca hacer para contribuir a la disminución de las complicaciones y sobre todo la mortalidad por infarto en nuestro país. ¿Cómo? A través de la aplicación de este algoritmo ICAT-3, que involucra la identificación, la confirmación, y una vez que está confirmado, activar todo este sistema de emergencias para aprontar el traslado y el tratamiento de este paciente y disminuir el tiempo de isquemia y que en verdad tenga el retorno a la vida productiva. Porque una de las grandes problemáticas del infarto es esta discapacidad cruzada, como bien lo hemos mencionado, ¿no? No solo la discapacidad del paciente que habitualmente está en edad productiva, sino que adicionalmente un miembro de su familia tiene que abandonar estudios o trabajo, o ambas, para cuidar a ese paciente. Entonces, disminuye el aporte económico por la persona que se infartó y disminuye el aporte económico por la persona que lo cuida. Entonces, se agrava más la situación. No voy a profundizar mucho en el algoritmo porque mañana, que sea la capacitación como tal, los doctores les hablarán mucho más en específico de cada una de estas partes del algoritmo. Asimismo, como les comentaba, todo esto va en redes de atención y las características de estas redes de atención son muy particulares. Principalmente que cuenten con un sistema único para la activación de este código de atención de infarto y una comunicación en red, que idealmente se tengan las ambulancias equipadas para hacer el traslado de los pacientes, y volvemos al mismo tenor, protocolos estandarizados de atención, ¿sí? Precisamente para que si el paciente sufre un infarto en Saltillo, en Torreón o en cualquier parte del estado, el abordaje del paciente sea el mismo,
que no haya variaciones de atención de estos pacientes. Y algo fundamental es precisamente que el personal de salud esté capacitado en la identificación y en la atención del infarto. Incluimos esta parte de la identificación, sobre todo por el enfoque desde el primer nivel de atención. Siempre, pues muchas veces consideran que no hay una gran cantidad de pacientes que pudieran llegar a un centro de salud con dolor precordial, pero muchas veces llegan, pero no, eso seguramente te duele la costilla, traes un aire, son agruras, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si la gran mayoría de los pacientes no llegan a atención, mueren en su casa, pero los que llegan a ser atendidos, a solicitar atención, muchos se mueren porque no son atendidos a tiempo, o porque sospechamos primero hasta piojos, pero no sospechamos que tiene un infarto, ¿sí? Entonces, es muy importante por eso este abordaje estandarizado, y sobre todo que todos los profesionales que estamos atendiendo a los pacientes estemos capacitados. Como líder de la red se ha propuesto ya sea un médico cardiólogo intensivista, precisamente para apoyar no solo en la toma de decisiones, sino también para favorecer esta mentoría, esta gestión de casos, y adicionalmente que estas redes contribuyan a campañas de información a la población, precisamente algo muy simple como es la identificación del infarto. Como impulsores de la estrategia, tenemos a nuestros principales asociados, que es el Instituto Nacional de Cardiología, junto con Senaprece, que nos han apoyado desde que se nos metió esta loquera de reactivar esta parte de esta política pública, que les digo que no es nueva, dándonos acompañamiento a las entidades federativas precisamente para dar a conocer esta iniciativa y sobre todo capacitar. También la capacitación presencial, tanto desde el primero hasta el tercer nivel de atención, en la toma correcta del electrocardiograma, en reconocimiento de infarto, la utilización de una aplicación que es YAMMX para la activación de nodos, que actualmente en 3 estados está activado el nodo, en Sinaloa, en Yucatán y en Veracruz, y el desarrollo de una capacitación que en 2 semanas estaremos ya lanzando oficialmente con la Organización Panamericana de la Salud, que es en el campus virtual de OPS. Hemos tenido algunos avances en la cuestión normativa, ya que a pesar de que es la principal causa de mortalidad en nuestro país, no se cuenta con una norma oficial mexicana de infarto al miocardio y tampoco cerebral. Entonces, se ha aprovechado la coyuntura con algunos miembros del Senado que han buscado estas iniciativas para ponerlas en la agenda de salud, y ya se ha avanzado en este sentido para poder contar a la brevedad con estos instrumentos normativos. Por otro lado, la campaña hacia la población, que se ha trabajado en coordinación con el Instituto Nacional de Cardiología y la Dirección de Promoción a la Salud, una campaña abierta a la población, pero haciendo mucho énfasis en la población de mayores de 45 años, porque precisamente a partir de esa edad se da con mayor frecuencia la aparición de infarto, y dando mensajes muy claros, ¿no? Cómo identificar un posible infarto y qué es lo que tiene que hacer alguien de calle para solicitar ayuda y no morir. Hasta hemos desarrollado unos hashtags como que no te deje de latir. Había unos muy chistosos que algún día los sacaremos, pero ya saben que aquí en México nos reímos de todo, ¿no? Sí, es que uno se llamaba que no se te pare, ¿no? Pero es el corazón. Entonces, sí iba a haber sentimientos encontrados. Bueno, adicionalmente les mencionaba las capacitaciones presenciales, que son realizadas con personal involucrado en la atención de infarto. Hemos realizado diversas capacitaciones con apoyo del Instituto Nacional de Cardiología en diversos estados. Mañana pues será una muy extensa aquí en Coahuila. Lo que les mencionaba de la app, que es una app para coadyuvar en la disminución del tiempo total de isquemia, funciona en cualquier teléfono inteligente, lo pueden descargar de las principales tiendas sin costo, y que está diseñada precisamente para mejorar este proceso de atención del infarto agudo del miocardio,
y que también ayuda en esta parte de la mentoría, de la educación, y facilita el acceso a la asistencia médica adecuada. Esta app ustedes la pueden descargar, sin embargo, para poder tener acceso a la app, debe de haber un nodo establecido para que ustedes tengan un acceso. Adicionalmente, uno de los trabajos que hemos hecho a lo largo del año pasado, en coordinación con diversas instancias, ha sido el diagnóstico de necesidades, saber cómo estamos en materia de atención de infarto. Entonces, se solicitaron a las 32 entidades federativas cédulas de infraestructura y una propuesta de las redes de atención de infarto, pero la realidad es que la mayoría de las entidades no cuentan con una red articulada para que funcione bajo el esquema de atención de infarto, y en muchos de los casos hemos visto que los servicios de emergencia sí cuentan con capacitación para identificación del infarto y el traslado. Entonces aquí, más que otra cosa, lo que hace falta es organizarnos precisamente para poder dar la atención del infarto. Asimismo, y en ayuda de la Dirección General de Planeación, y el trabajo coordinado de todos los que hemos estado involucrados en esto, se buscó encontrar escenarios de necesidades mínimas para la atención de infarto en los diferentes rubros de las necesidades y en los diferentes niveles de atención. Entonces aquí están viendo ustedes algunas de las necesidades identificadas, ¿no? Tanto en recursos humanos capacitados, que es fundamental desde el primer nivel de atención, los medicamentos necesarios que deberíamos de tener por cada uno de los niveles de atención, el equipo médico, los servicios, e inclusive algunos detalles como las distancias para poder priorizar la atención de estos pacientes. Y sin duda, algo de lo que resulta relevante es que en el primer nivel de atención, en cada centro de salud debe de haber un electrocardiógrafo y una persona que esté capacitada para poder hacer el electrocardiograma e identificarlo. Interpretar ese electrocardiograma en ese momento para saber si el paciente que llegó con un dolor en el pecho, eso no es un posible caso de infarto. Sea con elevación de ST, que es el que podemos ver en el electro, o un paciente que muy probablemente esté cursando con un infarto, y que en el electro a lo mejor no encontramos una elevación, pero que es un paciente que sigue con dolor, que tenemos que enviar para hacer el diagnóstico diferencial. Y la utilización de los fibrinolíticos desde el segundo nivel de atención. Ya no debería de haber un hospital de segundo o tercer nivel que no tuviera en sus áreas de urgencias fibrinolíticos y el tratamiento adjunto para estos pacientes. Porque como les dije, la realidad es que lo ideal sería que tuviéramos en cada jurisdicción una sala de hemodinamia, pero sinceramente eso es sumamente difícil, ¿no? Ni en países que tienen los recursos necesarios eso podría ser posible, en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen el dinero, pero no tienen el personal capacitado para hacerlo. Entonces, esto no cierra a que no se haga angioplastía. De hecho, sería lo ideal, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es la reperfusión. La que tengamos dentro de ese tiempo de 90 minutos e idealmente dentro de la primera hora, desde que empieza el dolor del paciente. ¿Cómo ha sido la estrategia de implementación? Designación de un enlace clínico y un coordinador de red, la identificación de la capacidad instalada en las redes, como vieron ustedes con las cédulas de identificación, y un componente de capacitación y difusión de los algoritmos estandarizados. Adicionalmente, hace rato olvidé comentarles que en recientes fechas se hizo una actualización del algoritmo de tratamiento con el Consejo de Salubridad General, que esperamos que en muy breve tiempo ya esté nuevamente publicado. Esperamos que entre los próximos 15 días, precisamente sumando ese esfuerzo precisamente para esta estandarización del tratamiento, y por otro lado también para que las instancias que son encargadas de la proveeduría de los insumos y de los medicamentos tengan en el radar qué es lo que tienen que proporcionar para la atención óptima del infarto. Aquí algunos ejemplos de cómo están confeccionadas las redes. Esta es la red de Sinaloa, que existen 18 centros de primer contacto con capacidad de diagnóstico y traslado expedito del infarto, 18 centros de reperfusión farmacológica y un hospital
capta con capacidad para angioplastia coronaria. El otro ejemplo que es del estado de Yucatán, cómo se encuentran divididos por regiones, por las jurisdicciones sanitarias, y se encuentra muy bien identificado por cada una de estas las unidades que tienen capacidad de identificación y hacia dónde van a hacer el envío de los pacientes que tienen sospecha de estar cursando con infarto. Ya finalmente el ejemplo de la red de Ciudad de México, que es un poco más compleja porque abarca 60 hospitales, no solo de la Ciudad de México, sino de la megalópolis, el área de Morelos, México, Hidalgo, área metropolitana, la parte del Estado de México que pues, les manda diariamente entre 2 y 4 pacientes, ¿no? Entre 2 y 4 pacientes son volados casi diario a la atención de infarto. Y bueno, en conclusión, sin duda es necesario también implementar estas iniciativas que incrementen el acceso de los pacientes con infarto a una terapia de reperfusión oportuna. ¿Cuál? La que esté disponible primero. La estrategia pues amplía esta red de cobertura regional y estatal a través de estas redes, utilizando la tecnología y capacitación y sobre todo buscando lograr este tratamiento, este diagnóstico preciso y el tratamiento temprano del infarto. Y el involucrar al CRUM, al 911, al SAMU y la colaboración de todos nosotros en todos los niveles nos va a ayudar muchísimo para que esta atención sea integrada y oportuna desde el primer nivel de atención y esto nos facilite que en verdad podamos disminuir el tiempo de isquemia de nuestros pacientes. Esta es la última diapositiva y les agradezco su atención.